Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos y agradecemos a todos nuestros seguidores. Les recordamos que buena parte de los diseños gráficos del canal los realiza José Enrique, al cual le pueden escribir a jose123cuellar@gmail.com, que es un diseñador gráfico que trabaja para todos nuestros... A ver, tenemos una... Un segundito que tenemos... Tenemos una... Ahí creo que estamos mejor. Bueno, José Cuellar nos hace todos los diseños gráficos. Le pedimos disculpas. También les recordamos que está pendiente para todos los que quieran participar del primer Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de una nueva advertencia que hace el cardenal Sara. En este momento parece que vemos que en la iglesia hay un pequeño remanente. Vemos muy pocos obispos, bueno, uno es Monseñor Viganó, que marcó una línea de confrontación con el Papa Francisco. El cardenal Sara pareciera estar en la misma línea. Monseñor Schneider también ha hecho advertencias. El cardenal Burke también. Bueno, el cardenal Burke, Bergoglio directamente lo sacó del Vaticano, le sacó la habitación, le sacó el departamento que tenía el Vaticano y lo mandó a Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que advierte el cardenal Sara? El relativismo que hay en la iglesia es tan, pero tan grande, que prácticamente no queda nada. Y curiosamente, de un pueblo sufrido, abnegado, como es el africano, pareciera ver que hay mayores resistencias contra la doctrina del actual Papa, que es una doctrina por lo menos discutible, de ahí que hay gente que incluso discute la condición de Papa, ¿no es cierto? Algunos plantean que la sede está vacante, la otra plantean que es un hereje, etc. Eso nos supera en conocimiento, pero sí vemos que pareciera ser que en el actual pontificado todo aquello que la iglesia siempre enseñó como malo, ahora es bueno, y todo lo que enseñó como bueno, ahora es malo, por lo menos relativo. Recordamos siempre un libro del escritor argentino Hugo Wast, escrito en 1940, que se llamaba Juana Tabor 666, donde describe la situación de la Argentina. Es un país gobernado por una viuda, con un hijo medio estúpido, con un vicepresidente corrupto, con la destrucción de las Fuerzas Armadas, con la pérdida de virilidad de los jóvenes y con un papa argentino muy parecido a Bergoglio. De todo esto vamos a hablar con Pablo Marini, que es licenciado en Filosofía y en Ciencias de Educación Religiosa, que nos va a explicar cuál es el significado de la carta del cardenal Sara, cuál es la situación actual de la Iglesia y cuál es la situación y la resistencia que está haciendo la Iglesia en África y en algunos pocos lugares del mundo. De vuelta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Sí. Pablo, ya estamos al aire. Pablo, yo creo que sos unas personas más preparadas para hablar de la crisis de la Iglesia, conocés muy bien la crisis de la liturgia, y para el que no cree, bueno, la liturgia puede ser del color que quieran, en el idioma que quieran y como lo quieran hacerlo, pero el que cree, ya sea porque es un ferviente cristiano o porque es un enemigo de la Iglesia, porque buena parte, los enemigos más fuertes de la Iglesia creen en Dios, creen que Cristo es hijo de Dios, que es Dios encarnado, y lo combaten.
y saben que destruyendo la liturgia se destruye todo el cuerpo de la iglesia. Ahora, ¿qué opinás de las palabras del cardenal Sara? Que él advierte, que dice que los obispos europeos, sobre todo, han perdido ese espíritu de ser signo de contradicción. Y Cristo cuando nace, bueno, creo que es el santo anciano Simeón que dice, este será piedra de discordia, signo de contradicción, en el momento de la presentación del niño Jesús en el templo. Explícanos un poco qué es lo que está pasando y cuál es el valor de las palabras del cardenal Sara. Bueno, en primer lugar, yo matizaría un poquito lo que dijiste respecto a ponerlo en la misma línea que Viganó. Viganó, creo que Monseñor Viganó está, como decís vos, en una línea de confrontación mucho más directa. Creo que el cardenal Sara, lo que ha tenido una postura más moderada, incluso con declaraciones en donde decía que eran los periodistas los que inventaban una confrontación entre él y el Papa, o declaraciones del Papa. Además ha sido una persona que ha tenido cargos, incluso un cargo muy importante durante el pontificado de Francisco, que ha sido el de prefecto de la Congregación para la Doctrina del Culto Divino y de los Sacramentos, y la disciplina de los sacramentos. Así que me parece que bueno, habría que hacer esa distinción, y por eso quizá tiene mucho valor lo que acaba de hacer al mandar un mensaje en una visita que les hizo personal a los obispos en Camerún, a los obispos católicos en Camerún, donde les da este mensaje que evidentemente está respondiendo a un poco a todo el lío que se armó después de la publicación de Fiducia Supplicans el 18 de diciembre del año pasado por parte del ahora dicasterio para la doctrina de la fe a cargo de Monseñor Tucho Fernández. A mí me parece que está contestando varias cosas. Primero, lo que está haciendo, me parece, es lo más importante, está atacando el argumento que se empieza a usar para relativizar todo el magisterio dentro de la Iglesia, que es este argumento, por así decir, cultural. Es decir, podría existir una iglesia en un continente que aplique pastoralmente cosas totalmente contrarias a la doctrina de la iglesia, y habría otro continente entero que, de acuerdo a lo que determinarían las conferencias episcopales del lugar o de ese continente, todavía no aplicarían ciertas cosas que se están empezando a plantear y que van a ser quizá de nuevo expuestas en la segunda sesión del sínodo, de la sinodalidad, que se va a realizar en octubre de este año. Entonces, a mí me parece que ahí está un punto clave de lo que está diciendo Sara, y que está en ese mensaje de una manera explícita. Es decir, algunos en Occidente que querían hacer creer a la gente que actuaban ustedes, o sea, que los obispos africanos actuaban en nombre de un particularismo cultural africano. Y es falso y ridículo atribuirles tales propósitos. O sea, Sara desde el principio, elogiando la valentía de los obispos en Camerún, que sacaron una carta contra Fiducia Supplicans en el día 21 de diciembre, o sea, 3 días después, los obispos en Camerún sacan una de las cartas más sólidas desde el punto de vista doctrinal contra el documento del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, diciendo que se podía bendecir a parejas en situaciones irregulares. Entonces, acá me parece que Sara hace
hace un golpe también por elevación a la misma carta de todos los obispos africanos y de Madagascar que sacaron el 11 de enero del 2024 y en donde decía ninguna bendición a las parejas con esta práctica irregular y antinatural en las iglesias africanas. Es del 11 de enero del 24. Pero ahí, y yo ya había advertido, eso se lo había advertido a algunos, había como una especie de trampa, porque esa carta, no de los obispos en Camerún, no de los obispos en Ruanda, o no de los obispos en Guinea, que todas fueron en contra categóricamente del documento. Acá también ya los obispos en general de toda África firman esta carta del 11 de enero del 2024, pero hay que recordar que esto fue con anuencia y acuerdo del propio Tucho Fernández y del Papa. Entonces uno ahí ya le desconfiaba un poquito la cosa, no porque no tendría que haber fidelidad a la cátedra de Pedro y todo eso, sino porque justamente si yo saco un documento en contra de lo que acaba de establecer el dicasterio para la doctrina de la fe, llamaba la atención inmediatamente porque estaba hecho con acuerdo y anuencia del mismo Papa y de aquel que había supuestamente redactado este documento tan cuestionado. Entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? En esa carta de los obispos africanos en general, hay algunos elementos. Primero, que reconocen colectivamente que la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia permanece inalterada. Sí, por supuesto, en la letra está eso. En la letra está. Ahora, todo el espíritu del documento del dicasterio obviamente complica seguir afirmando claramente esa misma doctrina. Después, entonces, ¿cuál es el problema que uno puede ver en esa declaración africana general? Y fíjense, por ejemplo, la redacción. En el punto 3, que es la posición sobre uniones irregulares o parejas del mismo sexo, bueno, las conferencias episcopales prefieren, en general, cada obispo siendo libre en su diócesis, no ofrecer bendiciones a parejas del mismo sexo. Entonces, fíjense el lenguaje. Las conferencias episcopales prefieren. Es un lenguaje un poquito blando, si se quiere. Si yo estoy en contra de un documento desde el punto de vista doctrinal, no es una cuestión de preferencia. No tiene que ser una cuestión de preferencia de las conferencias episcopales el hecho de no hacer algo. Es una cuestión de condena o de aprobación, pero no preferencia. Y después, la razón que dan para esa preferencia. Esta decisión se basa en la preocupación por la posible confusión y escándalo dentro de la comunidad eclesiástica. O sea que volvemos a meter a la comunidad eclesiástica como, de alguna manera, juez de lo que se está proponiendo en el documento del dicasterio. Porque lo que se está planteando es que es confusión y escándalo para las comunidades africanas que tienen determinada cultura. Pero en realidad eso quizás no es confusión ni escándalo en las comunidades europeas, que son mucho más avanzadas y progresistas y que están en el último hit teológico de la moda magisterial. ¿Me estoy explicando? ¿Me Sí. estoy explicando? Entonces, claramente, es decir, una pregunta, lo que estamos viendo es un relativismo de ideas, e incluso en gente que tiene buena formación, pero todo es melifluo, todo es como blando, ¿no? y bueno, por eso me Sara parece, denuncia ese catolicismo líquido, esa fe, bueno, o el eso ateísmo primero. líquido, dice también, ¿no? Eso déjame ir un poquito por partes. Primero terminemos con esto de que ya Sara, desde el principio, trata inmediatamente, como los camerunenses
Los obispos en Camerún fueron mucho más contundentes que la declaración general aprobada por Francisco y por Tucho Fernández. Entonces, Sara lo que hace es tirar un tiro por elevación al documento africano en general, porque lo que inmediatamente dice es, de ninguna manera, es falso y ridículo atribuir el propósito de que ustedes, obispos africanos, están actuando en nombre de un particularismo cultural africano. Entonces, inmediatamente, lo que está planteando es que no, que esto es una cuestión mucho más profunda, que no tiene nada que ver con culturas. Dice, como si Occidente estuviera por delante de los africanos atrasados. No, habló, o sea, en Camerún se habló en nombre de toda la iglesia, en nombre de la verdad del evangelio y de la dignidad humana y de la salvación de toda la humanidad en Jesucristo. Es clarísimo que los obispos en Camerún estaban haciendo alusión a una aplicación universal en todo el planeta de la cuestión de lo que significa moralmente estas relaciones irregulares y no simplemente a una preferencia de un sector de la población mundial. Y dice, ¿cuándo debe someterse la verdad de la fe, la enseñanza del evangelio a determinadas culturas? Esta visión de una fe adaptada a las culturas revela hasta qué punto el relativismo divide y corrompe la unidad de la iglesia. Es clarísimo. Entonces, a mí me parece que ahí ya le está pegando a dos cosas. Uno, yo creo que a la agachada, de alguna manera, que se mandaron la declaración común de los africanos, dejando como algunos agujeros por los cuales se podía meter esta peligrosa noción de que el magisterio de la iglesia tiene aplicaciones sectoriales, tiene aplicaciones territoriales, tiene aplicaciones culturales según la cultura del lugar. Y segundo, está preparando el terreno para lo que va a decir inmediatamente después al atacar el tema del sínodo. Queridos hermanos obispos, este es un punto que es necesario vigilar con gran vigilancia de cara a la próxima sesión del sínodo. Sabemos que algunos, aunque digan lo contrario, se están preparando para defender un programa de reformas en él. Entonces, acá el tema, su objetivo, dice, fíjense, el objetivo de mucha gente dentro de la próxima sesión del sínodo es permitir violaciones de la doctrina y la moral en ciertos lugares bajo el pretexto de una adaptación cultural. Les gustaría, por ejemplo, dice Sara, permitir el diaconado femenino en Alemania, los sacerdotes casados en Bélgica, o confundir entre sacerdote ordenado y sacerdocio bautismal, o el sacerdocio universal de los fieles, también como se lo conoce, en la Amazonía. Algunos expertos, teólogos, nombrados recientemente, no ocultan sus planes y os dirán con falsa amabilidad, tened la seguridad de que en África no impondremos este tipo de innovación. No estáis preparados culturalmente, lo cual es terrible porque es un desprecio, una cosa impresionante. ¿Qué es lo que le pasó a este cardenal que según el actual papa hace teología de rodillas y que yo creo que hace teología arrodillada, que se llama Walter Kasper, cardenal alemán, conocidísimo por un libro que ha formado lamentablemente a miles de sacerdotes en el mundo, que se llama Jesús el Cristo y que está lleno de problemas teológicos graves. No son cosas minucias, como por ejemplo decir que la mayoría de los milagros de Cristo o que aparecen relatados por los evangelios son fruto más que nada construcciones culturales de la comunidad primitiva, una vieja teoría que vuelve y vuelve a repetirse permanentemente y que se sigue enseñando en los seminarios, lamentablemente. Entonces, les dice Sara a los camerunenses,
Fuimos ordenados no para promover y defender nuestras culturas, perfecto, sino la unidad universal de la fe. ¿Se entiende? Es decir, es perfecto lo que les dice. Déjense de jorobar con el tema de la cultura. No hay que contestar desde nuestra cultura, que estamos en contra de determinado comportamiento moral. Hay que contestar desde la fe, desde el magisterio de siempre de la Iglesia. Miren, cuando yo enseñaba en la universidad, muchos años, a miles de alumnos, ¿no? Yo tenía tenía que enseñar la catolicidad de la Iglesia, una de las notas de la Iglesia, unas notas esenciales de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Pues bien, los teólogos a lo largo de la historia han distinguido 4 tipos de catolicidad. Catolicidad de espacio, o sea que la Iglesia tiene, no quiere decir que esté en todos lados y que ahí recién se cumple la catolicidad, no, desde el primer día, desde Pentecostés, que la Iglesia es católica, o sea que es universal. ¿Y que tiene que llegar a todo el mundo en lo posible? Sí, por supuesto. Y a todos los rincones del planeta, por supuesto. Catolicidad de tiempo, o sea que no puede ser superada, la Iglesia nunca puede ser superada por ningún progreso intramundano, nunca, jamás. Y de hecho no ha sido superada por ningún progreso intramundano, no hay un solo descubrimiento científico cierto que esté en contra de la doctrina de la Iglesia definida. Tercero, catolicidad de personas, tiene que llegar a todas las personas, a todas, no hay ningún tipo de distinción, de discriminación, ¿no es cierto? No se trata de a una raza sí y a otra no, no, a todas las personas. Y acá el tema clave, catolicidad de medios. ¿Qué quiere decir esto? De una catolicidad de medios. Que la iglesia no puede tener 2 credos, o 5 si quieren, hay 5 continentes, entonces tenemos 5 credos, uno para cada continente. Una para una región, otra para otra, una para ricos, otra para pobres, otro para doctos, otra para ignorantes. La fe es la misma, la moral es la misma, los medios de santificación es la misma y las mismas autoridades en todo el mundo. Entonces, ahora viene la trampa que se está planteando y que se ha de alguna manera expresado, y lamentablemente desde la máxima autoridad. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco, en un reportaje en el diario La Estampa del 29 de enero de este año, dice: los africanos son un caso especial. Para ellos, este comportamiento irregular es algo malo desde el punto de vista cultural. No lo toleran. O sea que él sí, o Europa sí, o Estados Unidos sí, o América del Sur también. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el problema? Es un caso especial, fíjense. Eso después es lo que también le achacan a Casper, cuando después de la primera sesión del Sínodo de la Familia, ¿no? Casper dice, le preguntan, ¿qué ha cambiado para usted respecto a la metodología de este sínodo? Recuerden, es la primera parte del Sínodo de la Familia que se produjo en el año 2014. Creo que al final debe haber una línea general en la Iglesia, unos criterios generales. Pero las cuestiones de África no las podemos resolver. Debe haber espacio también para que las conferencias episcopales locales resuelvan sus problemas. Pero yo diría que con África es imposible. No deberían decirnos demasiado lo que nosotros tenemos que hacer. Se armó un despelote bárbaro, claro. Le dijeron a Casper de todo, racista, eurocentrista, estás despreciando un continente entero, los estás considerando inferiores. Por supuesto que hizo Casper, como hacen muchas veces esto, es cardenal. Para que la gente tome un poco de conciencia, es cardenal de la Iglesia Católica. Mintió. ¿Saben lo que dijo? Yo nunca dije eso de los africanos. ¿Y saben lo que
hizo Edward Pentin, el periodista que tiene 15 años de experiencia como vaticanista, puso por supuesto, puso el audio grabado donde aparecían todas estas declaraciones. Y Casper quedó como lo que es, un mentiroso. Ahora, escúchame, acá hay que, Además, vamos a aclarar un poco, Pablo, a la gente, porque hay gente joven, incluso intelectuales jóvenes, que a veces me llaman y me dicen, ¿usted sabe que hay una crisis en la iglesia? De golpe me dice un muchacho de 30 años. Digo, mira, la vi cuando era chico ya. Entonces, porque hace poco me decía un muchacho al que le tengo gran respeto intelectual, me dice, ¿usted sabe que en la iglesia en Occidente hay dos misas? Una en latín y otra en lengua vernácula. Sí, por supuesto. De hecho, fuimos monaguillo en las dos. Y él dice, porque yo no soy un hombre de mucha fe, pero me da la impresión de que la que tiene latín es más sólida, me dice. Y posiblemente, si empezás a asistir a misa en latín, termine recuperando la fe. Pero hay que aclararles a la gente que cuando se produce el Concilio Vaticano II, cuando Juan XXIII convoca el concilio, la iglesia estaba infiltrada por todos lados. En mi otro canal, Historia con Patricio Lons, hago una nota sobre la historia de Bella Dodd, una comunista que se había ayudado a infiltrar en la iglesia, se convierte gracias a la obra de Monsignor Fulton Sheen, y ella dice que en la década del 50 se reunió en el Vaticano con 4 cardenales que eran comunistas, que eran de los 3.000 que ellos habían 3.000 seminaristas, 3.000 comunistas que habían infiltrado en los seminarios en Estados Unidos. Bueno, 4 de esos eran comunistas, lo cual no quiere decir que fuesen los únicos 4. Tal vez había más, y recordemos que en la década del 50 el colegio de cardenales, creo que eran 70 cardenales en todo el mundo, era muy poquito, era el título de príncipe, y entonces era muy, muy reducido. Entonces, Pío XII decía que su autoridad terminaba en la puerta de su oficina, y creo que tuvo un problema con el cardenal Tisserand, me parece, que lo enfrentó, y la monja que tenía de secretaria a Pío XII se puso delante de Pío XII para protegerlo y le dio un cachetazo al cardenal. Y la Guardia Suiza lo tenía muy protegido a Pío XII porque ya veían que había una infiltración muy fuerte. A Pío XII le proponen hacer el concilio. Él dice que no, porque ya veía que era una pandilla de delincuentes lo que había. Y lo que hemos tenido en 60 años es un cambio dramático. Recordemos cuando éramos chicos, ¿te acordás, Pablo? Por ejemplo, el Quebec, que era un catolicismo muy fuerte, de estilo francés, y con algunos ribetes de la Francia antigua todavía. Y de ahí salían gran cantidad de misioneros. Hoy en el Quebec, solamente el 4% de los quebecuas asisten a misa, y parte de ellos son hispanoamericanos, que son los que tratan de mantener, pero la pérdida de la fe en el Quebec en 60 años fue a la 20ª parte. Algo está pasando. Entonces, bueno, evidentemente, la iglesia está muy infiltrada. Está bien, pero esta infiltración de la que hablás, que es correcto, los datos están, pero eso un poco también nos desvía de la cuestión. Es cierto, los enemigos de la iglesia siempre han tratado de infiltrarla. Hay un plan famoso masónico de fines del siglo XIX que era clarísimo, que decía, tenemos que conseguir que un papa tenga nuestras ideas. No era destruir la iglesia, era infiltrarla y cooptarla, es decir, que sea nuestra y que haga lo que nosotros queremos. Entonces, eso por un lado. Pero hablar de infiltración y del tema comunista y todo eso, que es cierto que eso existió, eso no es óbice para también hablar del otro tipo de destrucción que ha habido interna, que es el modernismo dentro de la iglesia, que es la teología modernista dentro de la iglesia, y que eso ha estado presente y ha sido combatida ya a finales del siglo XIX propiamente, y después con documentos como el de San Pío X, famoso, la famosa Pascendi Grace, todo eso se ha tratado. La Humani Generis de Pío XII fue el último intento, así serio, de parar un poco la mano, y además hubo incluso sanciones desde el punto de vista
de cátedras, de tratar de sacar de cátedras a gente sospechosa. Pero todo eso, digamos, ya nos pasaron por encima, eso ya está. Es decir, acá una de las cosas que hace Sara, pues quiero terminar un poquito con esto para ser ordenado. Acá, insisto, lo que hace Sara es alentarlos a los obispos que en el sínodo tengan un papel absolutamente activo y que no permitan el desprecio y la ignorancia por parte de aquellos cuya única obsesión es complacer a los lobbies occidentales. Fíjense que también es interesante lo que está haciendo Sara, o sea, desde su perspectiva de hombre africano, de hombre de África. Sin embargo, está haciendo ya un análisis de la decadencia impresionante que vos señalás también de Occidente, de la iglesia en Occidente. Y además de todos estos cómplices tipo Casper, que fueron los que promovieron esto en el seno de la familia y que ahora, un poquito asustados con esa típica noción revolucionaria de 2 pasos para adelante y 1 para atrás, che, no vayan tan rápido a ver si se dan cuenta, ¿viste? Entonces, todo esto está metido hasta la manija en la iglesia. Sumándole a eso todo el problema de la afectividad desordenada que tienen varios miembros de la iglesia y que está teniendo enormes consecuencias y repercusiones y que las ha tenido ya en países supuestamente o mayoritariamente católicos y que ha hecho perder miles y miles de fieles a la Iglesia Católica. Entonces, todo este cóctel, sumado a la verdadera apostasía de la fe que se está dando en personajes muy concretos dentro de la Iglesia, estamos en una combinación muy difícil y por eso habrá que rezar además de tener esta actitud firme, como dice Sara, como los invita Sara a los obispos africanos a tener esta actitud firme y a no dejarse pisotear por la soberbia occidental, por así decir, o por la soberbia europea. Y entonces habla de todo esto. Después, por supuesto, hace una referencia, sirven a una agenda de reforma mundana, con lo cual podría estar tirando un tiro por elevación a la Agenda 2030. Y después hace siempre la pleitesía al Concilio Vaticano II, en donde yo creo que ahí tienen que decir la verdad más completa. Es decir, si un concilio, como dijo el mismo Joseph Ratzinger, se autodeclaró pastoral, no quiso tocar lo definido magisterialmente. Entonces, ¿de dónde salió esta especie de pretensión enorme de que lo pastoral va por encima de lo magisterial? ¿De dónde salió todo esto de que en realidad nosotros podemos seguir sosteniendo que un divorciado vuelto a casarse, a tener una relación adúltera, puede comulgar porque la pastoral está por encima de cualquier otra consideración porque tenemos que recibir a todos y porque somos inclusivos y no sé cuántos chistes más? ¿Cómo es posible que se haya escrito el capítulo 8 de Amor y Leticia que tiene que ser tirado entero, ese capítulo 8, a la basura? Entero a la basura. No hay una sola cosa que valga la pena en ese capítulo 8. Y les digo, no solamente hay problemas en el capítulo 8, en todo el documento Amor y Leticia hay problemas. Como en otros documentos también, eso por supuesto, sería larguísimo todo esto. Ahora, bien Sara cuando dice también, muchos prelados occidentales están paralizados ante la idea de oponerse al mundo. Del mundo sueñan, esto es espectacular porque es la verdad. Esto es verdadero total. Esto es algo que los ha llevado a la apostasía. Del mundo sueñan con ser amados. Esto no se dice todos los días, Patricio? Del mundo sueñan con ser amados. Amados por el mundo. Por supuesto, eso está en el Evangelio. Eso ya está. Pero digo, ¿no? Escuchar de un cardenal que diga de otros miembros de la iglesia
que sueñan con ser amados por el mundo, interesante, han perdido la voluntad de ser signo de contradicción. Y entonces ahí después viene la parte final del artículo, en donde me parece que detrás de un concepto de ateísmo fluido, habría que pensarlo un poco más, habría que reflexionarlo un poco más, pero es cierto, le hace la distinción, no se trata del ateísmo dogmático, ¿no es cierto?, con sus distintas variantes, sino del ateísmo fluido. Y entonces habla, y detrás de este ateísmo fluido está lo que él entiende, toda la actitud de estos personajes que no quieren ser signo de contradicción. Pero yo lo llamaría más concretamente, no de ateísmo fluido, detrás de la apostasía de la fe, detrás de la negación modernista de la fe, detrás de la falsificación de la fe. Es mucho más claro, ¿no? El ateísmo fluido puede confundir, puede creer que en realidad estamos hablando de gente atea, o gente católica, lo aclara él, sí, somos católicos, creo que en un momento dice, somos católicos, celebramos ritos religiosos, somos cristianos creyentes, hombres de fe, pero en realidad vivimos como paganos y no creyentes. Por supuesto, ese peligro siempre está. Pero eso no es lo peor, porque acá dice, nos hacemos pasar por cristianos creyentes y hombres de fe. No, es que no hay en este momento, hay muchísima gente que se dice católica, pero que dice que, o sea, no tiene la fe católica. Eso es lo que hay que decir. No están participando del magisterio de la Iglesia con verdadera convicción. Engañan. No es ateísmo fluido, es una hipocresía fabulosa. Como Teilhard de Chardin. Una vergüenza. Un hombre totalmente sospechoso de herejía, que no llegó a ser condenado como tal, pero que le decía a personas que se iban de la iglesia con una actitud mucho más honesta, decía, no, hay que quedarse adentro de la iglesia. No seas idiota. Nosotros tenemos que ser los que cambiemos la iglesia, pero la única forma de hacerlo eficazmente es desde adentro. ¿Saben lo que decía Teilhard de Chardin sobre el pecado original? Uno de los dogmas más ignorados en los últimos decenios por parte de la prédica católica convencional, clásica, normal, la de las homilías, la de los, incluso los propios documentos conciliares o los propios documentos episcopales, los documentos obispales, episcopales y de los párrocos. El pecado original, ¿qué decía Teilhard de Chardin? El pecado original es una pesadilla para la iglesia. Es que nosotros tengamos que enseñar este dogma obtuso, abstruso, digamos, usaba expresiones como diciendo, esto no lo entiende nadie, no hay que enseñarlo, porque se confronta, por supuesto estamos hablando de Teilhard, con la evolución, no solo de Cristo hacia el Cristo Omega, sino de Cristo en cuanto magisterio de la iglesia. Entonces, ojo, acá hay que usar palabras mucho más claras, lo de ateísmo fluido, en este mensaje que, ojo, por favor, no se me malentienda, qué bueno que Sará salió a decirles a los obispos de Camerún que tienen que ser una bandera de defensa de la verdadera noción de fe, de fe y de familia en el próximo sínodo o en la próxima sesión del sínodo. Está muy bien. Y está muy bien hablar de esto, de que esta gente pretende ser amada por el mundo. Y está bien que diga que no quieren ser ya signos de contradicción. Está muy bien todo eso. Pero se desinfla un poquito el mensaje hacia el final, me parece. Hablando de un ateísmo fluido, que la gente eso es más difícil que lo pueda tomar. No, acá hay que decir que se va hacia la apostasía de la fe. Casper es un personaje que ya les digo, hace teología de rodillas, según el Papa, no, hace teología arrodillada frente al mundo.
Perdón, ¿qué sería hacer teología de rodillas? Y bueno, que es un hombre de tal espiritualidad y de tal concentración, es decir, es un hombre de tal espiritualidad, de tal interioridad espiritual, que bueno, hay que hacer teología mirando a Cristo y amándolo, por supuesto que hay que hacer eso. ¿Qué se creen? Que cuando Santo Tomás metía la cabeza dentro del sagrario, ¿eh? O cuando le decía, cuando rezaba frente al crucifijo, ¿qué se creen que era Santo Tomás? Era una especie de cuadrado, cuadriculado, que en realidad era puro dogmatismo magisterial, o que era puro, ¿cómo les podría decir? Silogismos metafísicos. Pero por favor, era un santo. Ahora, una pregunta, Pablo. Esta situación evidentemente enfrenta a la Conferencia Episcopal Africana con Roma. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque va a haber africanos que van a decir, bueno, aceptemos un poco por no romper, otros se mantendrán muy firmes, pero Bergoglio, ¿no puede llegar a empujar a algún sector al cisma? Que empuje, te va echando, te va echando, te va echando, y golpe vos te quedes como, o en una situación como que en su momento Monseñor Lefebvre, que no estaba fuera de la iglesia, pero lo dejaron en una situación, digamos, un poquito irregular, si se quiere. Pero lo empujan a esa situación. A mí eso, Porque si el mal se hace dueño de las estructuras, pero yo es como decir, bueno, entiendo vienen todas gobernantes estas muy cosas. malos y te echan del país. Y Sí, vos pero que querés ser está argentino no bien, te está dejas bien. hacerlo. No sé, no lo sé. Yo entiendo todas estas elucubraciones y entiendo que la gente quiere saber, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Pero, a ver, acá están pasando cosas frente a los ojos, frente a nuestras narices. Hay que actuar ahora, hay que decir estas cosas ahora. Después, ¿qué pase con nosotros? ¿Qué pase si efectivamente va a haber una especie de fraccionamiento sismático? Yo la verdad que eso lo dejo a la providencia divina, más que otra cosa. Entiendo que lo que hay que hacer es preparar las mentes y los corazones para resistir todo lo que se nos viene encima. Porque se va a venir una opción de hierro. Si vos me permitís, sí, yo te puedo decir, se va a venir en algún momento una opción de hierro. Es que está profetizado eso. El falso profeta, que creen que va a ser cuando diga que el anticristo es o sea, a mucha gente, no sé si será nuestra generación, quizás sea la generación siguiente o quizás la otra o la otra, se le va a plantear una opción de hierro respecto a la fe. Eso no hay ninguna duda. Ya de hecho hay opciones, hay dramas litúrgicos, hay tragedias litúrgicas. Pero preparemos las mentes y los corazones, preparémonos doctrinalmente, leamos, investiguemos. Otra cosa que también pasa, vos decías, hablabas de infiltración, hay cosas muy raras. Es decir, vos sabés, ya que estamos hablando de Sará, Sará fue designado por el Papa Francisco prefecto para la congregación de la doctrina no, del culto, la congregación del culto y de los sacramentos. En el año 2014, recién fue sacado en el 2021, cuando le aceptaron la renuncia de 75 años, después de unos meses se la aceptaron. Pero ¿qué hizo mientras tanto la jerarquía católica, Francisco y todo el... ¿Qué hicieron? Lo rodearon a Sará. Le sacaron todos los colaboradores que le había dejado Benedicto, porque yo creo que la designación de Sará en el 2014, ahí sí, podemos especular, por supuesto, no tengo la verdad, no tengo la bola de cristal, ni tengo la certeza de esto, pero es muy probable que Sará haya sido designado porque fue un pedido personal antes de abdicar, o quizá lo hablaron después de la abdicación, de Benedicto XVI. Pónganlo o sea, si puede, nombre a Sará, que es un hombre santo, es un hombre de gran espiritualidad, profunda, un hombre de Dios, etcétera, etcétera. Y como Francisco no tenía ganas de empezar a mostrar quizá la hilacha de todo lo que ha hecho tan pronto, porque podía provocarle algún tipo de conflicto muy temprano,
lo nombra. Pero por otro lado hay otra cosa muy rara, Patricio, muy rara. En el año 2012, Benedicto XVI nombra a un secretario para Sará. Ahora, ¿quién nombra de secretario para Sará o Sara? ¿Cómo vas a decir? Tendrá que ser un secretario que sea en la misma línea mía de Sumorum Pontificum, de tratar de buscar la pax litúrgica, ¿no es cierto? De tratar de que todo ande más o menos bien con esto que yo medio inventé de un rito extraordinario, un modo extraordinario de la Santa Misa para celebrar la Santa Misa y un modo ordinario, ¿no? Pues ¿sabés a quién nombra, Patricio? ¿A quién? Lo nombra al obispo inglés más enemigo, mortal de Sumorum Pontificum, o Sumorum Pontificum, para los puristas. Sumorum Pontificum. El enemigo mortal de Sumorum Pontificum en Inglaterra es el cardenal Roche. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿No había otro liturgista para nombrar como secretario de Sará? ¿No había otro? ¿Saben cuántos obispos hay en el mundo? Más de 5.000, casi 6.000. ¿No hay otro liturgista para nombrar? Tenía que ser dentro de la Iglesia de Inglaterra, o en Inglaterra, para ser precisos. Tenía que nombrar al tipo más adversario de la misa tradicional. ¿Por qué hace eso? Y te aviso, Patricio, para que vean que no es una cosa, un invento mío, que es conocido que los otros obispos ingleses, y estamos hablando de obispos ingleses, ¿no? No es que son una maravilla. Los obispos ingleses le dijeron a Roche, che, baja un cambio con tu odio a la misa tradicional. Pero se lo dijeron antes, antes, cuando él era obispo en su diócesis, por las barbaridades que estaba haciendo, las injusticias y las terribles decisiones totalitarias, dispóticas que tomó contra la misa. Porque de hecho tengo entendido que en casi todos los episcopados ingleses hay por lo menos una misa tradicional. Pero por supuesto, porque los obispos ingleses no son tontos, dijeron, pará con esto, dejemos que la cosa siga, más o menos. Cuando salió Tradiciones Custodes, esa fue la actitud. Pero ¿quién inventó Tradiciones Custodes? ¿Quién es el que está atrás de la redacción clarísima de Tradiciones Custodes? Roche. ¿Por qué? Porque después de que lo nombrara a Roche, Roche, por supuesto, comenzó su trabajo de zapa, empezó a serrucharle el piso a Sara, y cuando vino Francisco, por supuesto, piedra libre. Entonces Francisco le saca a Sara los colaboradores que venían desde ya el pontificado de Benedicto. Sara se queda solo, absolutamente solo. Por eso ya no pudo hacer nada. E incluso Sara tiene un último intento, que es una carta que manda respecto a las traducciones, porque resulta que el Papa le estaba dando mucho permiso a las conferencias episcopales para hacer sus propias traducciones, lo cual ha hecho este disparate, por ejemplo, que nosotros en la misa hablemos de ustedes en vez de vosotros, engañando, por supuesto, a Roma, que se lo tragó eso, pongámosle, se lo tragó, pero era obvio que no se lo podía tragar, que era el tema del ustedes reemplazando al vosotros acá en toda Hispanoamérica, Entonces, yo lo que digo es... ¿En qué cambia la liturgia? Es un proceso lógico. Es que esté Tradiciones Custodes es un proceso absolutamente lógico que proviene de haber serruchado el piso a Sará, lo sacan a Sará definitivamente como el último obstáculo, si es que podía tener alguna fuerza cuando todos sus dependientes eran absolutamente pro Roche o pro Tradiciones Custodes, y después, por supuesto, ¿a quién pone el Papa Francisco para reemplazar a Roche? A Sará, al secretario
del dicasterio, reducido de congregación a dicasterio, que era Roach. Pero era lógico. ¿Pero quién puso Roach? ¿A quién lo puso Roach? Benedicto. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo funciona esto? Esto me hizo acordar instantáneamente a la designación de Bunini por parte de quién? Del Papa Pablo VI. Bueno, pero ahí los dos eran modernistas. Pablo VI ya era un hombre que parecía un infiltrado entre la Pero por iglesia. eso suena más raro lo que pasó con Roach. ¿Por qué tienen que ser justo Roach, un tipo que desprecia la misa tradicional, Bunini, que desprecia la misa tradicional, son designados por los papas? Bueno, evidentemente hay una complicidad. Acá nos recuerda Manuel de España. Dice, aquí en España la conferencia episcopal guarda un vergonzante silencio ante las profanaciones de las basílicas de la Macarena y de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y el Vaticano, ni mu. Bueno, eso llama la atención, ¿no? Se sacó primero el cuerpo de Generalísimo Franco y luego se quería sacar el de José Antonio. Finalmente la familia de José Antonio Primo de Rivera prefirió no hacer ningún tipo de juicio y retiraron ellos el cuerpo. En una actitud que me parece vergonzante. Es decir, notás que está tomado, el corazón de la iglesia está tomado. ¿Qué nos queda, a ver, a nosotros como simples feligreses para no perder la fe? Y con esto ahí cerramos. Te lo he dicho, te lo he anticipado un poco. Acá hay que formar cabezas, hay que formar corazones y cabezas, no cabezas solas, ¿eh? Hay que corazones y cabezas, ¿eh? Hay que amar realmente la iglesia y darse cuenta que nos están cambiando la fe. Entonces, basta de circunloquio. Miren, hay una cosa que usa también, bien, mérito de Sará, dice lo siguiente, en el comienzo, no, perdón, es de las conferencias camerunenses, el de la conferencia de Camerún. Miren lo que es. Frente a los abusos semánticos, así empieza el documento, frente a los abusos semánticos destinados a distorsionar el valor de las realidades y el verdadero significado de las nociones de familia, pareja, cónyuge, sexualidad y matrimonio. Ante los abusos semánticos. Esto ya lo denunciaba el genial Romano Amerio en Iota Unum, al famoso alogismo, la destrucción de los conceptos dentro de la iglesia, el terrible miedo a definir las cosas conceptualmente de manera académica. Como yo he insistido tanto con el tema de liturgia también, no se quieren definir las cosas. Entonces se usan abusos semánticos y este personaje que han puesto al frente del dicasterio para la doctrina de la fe, pero no le llegan a los talones a ninguno de los anteriores. Y estoy hablando de personajes que no me simpatizaban demasiado, como el mismo Ladaria, que era su antecesor. Pero este tipo no le llega ni a los talones. No ha escrito nada interesante ni nada importante. Pablo, quería preguntarte lo siguiente. Hemos visto incluso la gente que puso, ¿no? Fernández, alias Tucho, vamos a aclarar que no se llama Tucho, pero es el sobrenombre, que a un obispo le gusta usar sobrenombres. Bueno, Bergoglio, cuando le saludabas, te decía, llamame Jorge. Y yo voy a Argentina y dice, me voy a... Hace poco un conocido común que presentó un libro de historia sobre un expresidente argentino, dice, porque me voy a Roma a hablar con Jorge. ¿Pero qué Jorge? ¿Algún amigo? No, Jorge, bueno, es el Papa. O tal vez no sea Papa, pero es el que figura ahí. ¿Cómo lo vas a llamar Jorge? Entonces, todo esto ya se ve venir de lejos. Nos esperan tiempos peores. ¿Cómo terminan los tiempos malos? Sí, si vamos a la Sagrada Escritura, es clarísimo esto. Es decir, nadie puede negar, salvo que esté ciego totalmente a lo que está ocurriendo, que estamos, sin duda, acordate que hay cuatro famosos signos precursores de la parucía, ¿no? Que son el tema de las catástrofes, los terremotos, las manifestaciones en el cielo, en el cosmos, esa es una. La otra es la conversión del pueblo judío, es decir, la aparición del anticristo, perdón, eso va junto, ¿no? La aparición del anticristo y la conversión del pueblo judío.
el tema de el anuncio del Evangelio a todo el mundo, ¿eh? Y cuarto, la apostasía de la fe. Entonces, esto, de todos estos signos, claramente, el único que uno podría decir, porque el tema de las catástrofes y de los terremotos, hasta el mismo Santo Tomás pone la objeción de que siempre ha habido catástrofes y terremotos, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Pero acá claramente el único que está manifiestamente planteado es el tema de la apostasía, que además está denunciado en un artículo que milagrosamente apareció, gracias a Dios, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, hablando de esta apostasía, que significa, fíjense las palabras que utiliza el mismo Catecismo, la falsificación de la fe, una fe fraguada, falsificada. Y la manera de falsificar la fe claramente es a través de las palabras, de los términos que se utilizan. Pablo, nos Ni estamos hablemos, yendo, pero podemos hacerle un spoiler a la gente, ¿no? ¿Qué es este? por Así supuesto, termina, ¿no? así termina. Así Bueno, termina. nos Pero, vamos con... esto es porque Apocalipsis es clarísimo en cuanto al triunfo de la fe católica, al triunfo de Cristo. Pero eso siempre está presente, porque nosotros tenemos esperanza, no somos optimistas, como esa palabra, esa palabreja que se usa. No, yo soy optimista por el futuro. ¿Qué optimista? Nosotros tenemos la virtud de la esperanza católica, cristiana. No tenemos otra cosa. Eso es lo que realmente nos guía en todo esto. A pesar de lo que estamos viendo, ¿te das cuenta? Es famoso que si fuera por lo que estamos viendo, ¿qué no tenemos que hacer? Musulmanes, ateos, hindúes, qué sé yo, no sé. No es cierto, no es así. Pablo, Nosotros tenemos que seguir nos siendo católicos hasta el final, como siempre. mantener la fe, la esperanza y la caridad, los tres Sí, elementos que pero nos harán... lúcida, pero la fe lúcida, no una fe papólatra, no una fe de que porque el Papa dice tal cosa, eso está bien automáticamente. Eso nunca existió en la Iglesia. En el ¿Hacemos sentido, un día un programa sobre el significado de la infalibilidad pontificia? eso sí, pero son temas difíciles, guarda. Sí. Bueno, son 4 condiciones. Sí, No sé si está está... bien, está bien. Sí, se puede aclarar cuando el Papa, cuando habla, en realidad es infalible. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que lo que diga sea realmente protegido por este Sí, don que de no la se Iglesia? crea cualquier cosa, porque la gente cree que el Papa Bueno, puede ser infalible hasta si le pedís el parte meteorológico. exacto. Y en realidad son Bueno, 4 eso es condiciones que un tienen que error estar de una unidas, iglesia. y en los últimos 60 años esas 4 condiciones creo que no se han presentado nunca. ¿Me No, desde un parece? punto de vista absolutamente formal, se podría decir que lo que más se acercó en su momento fue la declaración de Juan Pablo II sobre el tema del sacerdocio femenino. O sea, que no se le puede dar la ordenación sacerdotal a mujeres dentro de la iglesia. Eso es un poco lo que más se acercó. Hablando, el último dogma, obviamente definido solemnemente, también es el famoso dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Que fue en la Pero época de Pío XII, ¿no? Pío XII, 1950. Nos vamos con esa esperanza. Sí, por supuesto. Siempre. Queridos amigos, Siempre. nos vamos con esta imagen. Por fin mi Así es. corazón inmaculado triunfará. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Por favor, pónganle me gusta, que nos ayuda muchísimo. Traten de colaborar con nuestro canal económicamente a través de Patreon o en el Superchat o escribiéndonos a info@comunidadhispanista.com. Y por favor, suscríbanse